Es tiempo de comprarlo absolutamente todo. Esto dice David Tepper, que es uno de los gurús más seguidos por parte de Wall Street, y muestra que el apetito por el riesgo sigue bastante intacto, y más aún después de las elecciones de Estados Unidos. Y es que hay que poner el foco en otra serie de activos después de la subida tan meteórica de Wall Street. Y Wall Street sirve como el termómetro claro de lo que puede pasar durante los próximos meses y cómo beneficiarnos desde el punto de vista de la inversión. Goldman Sachs lo que dice es: el riesgo sigue activado, la economía soporta al mercado. Recordemos que estamos, por otro lado, en el punto de mayor optimismo sobre los mercados desde el año 1987, es decir, hay muchas ganas de gastarse la pasta, de gastar el dinero por parte de los inversores. Las casas de apuestas ahora mismo, esto es muy llamativo porque el 39% de los que invierten en casas de apuestas y que acertaron con la victoria de Donald Trump ahora dice que no va a haber recesión económica antes del 2026. Pero a lo mejor el risk on se mueve a otra serie de activos, que es lo que están viendo ahora los grandes gurús. ¿Cuáles pueden ser algunas de las inversiones más potentes pensando en 2025 y en clave alternativa? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Es tiempo de comprarlo absolutamente todo. Esto dice David Tepper, que es uno de los gurús más seguidos por parte de Wall Street, y muestra que el apetito por el riesgo sigue bastante intacto, y más aún después de las elecciones de Estados Unidos. Hay algunos gurús que están cambiando sus estrategias de inversión en estos momentos y están apostando por otra clase de activos. Por ejemplo, David Tepper dice: hay que irse a China y comprar absolutamente todo. Igual que Michael Burry, igual que otros de los grandes inversores. Y es que hay que poner el foco en otra serie de activos después de la subida tan meteórica de Wall Street. Y Wall Street sirve como el termómetro claro de lo que puede pasar durante los próximos meses y cómo beneficiarnos desde el punto de vista de la inversión. ¿Cuáles pueden ser algunas de las inversiones más potentes pensando en 2025 y en clave alternativa? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, recordaos que si os gusta este tipo de análisis de oportunidades de inversión, de lo que vemos aquí habitualmente en mi canal de YouTube, que la única manera de apoyarlo y de que podamos hacer esta serie de vídeos es que dejéis vuestro like. No os cuesta mucho, dejad vuestro like, suscribíos al canal si no lo conocíais, tenéis ahí el recordatorio de suscribíos al canal. Muchos me seguís pero no estáis suscritos, y dejad vuestro comentario. ¿Qué os parece esta serie de vídeos intentando aportar el granito de arena y pensando en clave inversora de lo que puede ser más potente en este momento? Que recordemos que, por poner en contexto, ahora mismo están surgiendo las actualizaciones de los grandes gurús del mercado norteamericano y de cómo se están posicionando. David Tepper ha sido uno de los últimos, y David Tepper, recordamos que gran parte de su estrategia de inversión la desarrolla en clave de activos alternativos y en clave de bonos de alto riesgo, que pueden dar esa chispa a la cartera. Y dice: es el momento adecuado para dar esa chispa a la cartera y aportar ese plus de calidad que quizá el mercado norteamericano no te lo dé tanto en 2025. Ese es el contexto que está viendo pensando en el año que viene, y en esta información que compartía Investopedia y grandes medios tradicionales de Estados Unidos, en el que muestra pues que tiene exposición a bonos de Alibaba, a bonos de compañías chinas, y dice: me voy a saco a los préstamos y a meter riesgo en otra serie de activos. Eso es lo que está viendo como contexto. También recordemos que Goldman Sachs en su último informe decía que si hay mercado bajista en Estados Unidos va a ser bastante limitado, que hay un riesgo bastante bajo de que se desarrolle un mercado bajista pese al gran optimismo que estamos viendo en los mercados. Pero Goldman Sachs lo que dice es: el riesgo sigue activado, la economía soporta al mercado, y la de llegada de Donald Trump va a ser en los próximos, por lo menos en el próximo semestre, muy positiva para el recorrido de los mercados. Hay que posicionarse como inversores y evitar perder poder adquisitivo. Recordemos que estamos, por otro lado, en el
el punto de mayor optimismo sobre los mercados desde el año 1987, es decir, hay muchas ganas de gastarse la pasta, de gastar el dinero por parte de los inversores, y es algo que hay que acometer. No hay que olvidarse del contexto, que sigue siendo bastante difícil desde el punto de vista de la inversión, y hay que mover parte del patrimonio para evitar ese robo que nos están haciendo con la devaluación de la moneda fiat, y que tanto hemos dicho por aquí a lo largo de los análisis. Es que simplemente hay que ver la devaluación que estamos viviendo del euro en estos últimos tiempos. Fijaos cómo desde el 2023, y una vez que los bancos centrales toman sus decisiones estratégicas, pero que luego en Estados Unidos la política económica que se va a aplicar parece que está cada vez más clara, pues el recorrido del euro es claramente a la baja. Y esto lo que quiere decir es que si ahorras en euros y los dejas completamente parados, pues estás completamente perdido. Luego vamos a analizar el contexto de recesión o no recesión en 2025, qué es lo que están diciendo ahora mismo las casas de apuestas, qué es lo que están diciendo otros grandes inversores con respecto a todo esto, pero el contexto, viendo el euro, viendo el apetito de corto plazo por el riesgo y lo que están haciendo los grandes inversores de apostar por activos alternativos y por irse a préstamos de más riesgo, etcétera, yo creo que hay que meter esa chispa en los mercados. Y antes era imposible hacer todo esto como inversores retails, de irnos a activos alternativos, a desarrollar una cartera diversificada en este contexto, y ahora sí que tenemos la posibilidad. Y muchos de vosotros seguramente vais a decir, pero ¿y qué rentabilidad me proporciona invertir en préstamos, en activos alternativos? Préstamos, que es lo que hace David Tepper principalmente. Se va a ese mayor grado de riesgo, recordemos que hay que asumir un poquito más de riesgo según lo que está diciendo David Tepper, y las rentabilidades que se ofrecen en función al riesgo, y aquí lo tenemos perfectamente, lo que observamos es que invertir en préstamos nos están dando rentabilidades anualizadas en promedio de más del 10%. Simplemente en 2022 vimos rentabilidades del menos 1,2% en el mercado bajista global que se desarrolló, en el que el S&P 500, por ejemplo, cayó más de un 20%, y invertir en préstamos diversificados nos daba un menos 1,2%. En 2023 un 10,9% y en 2024 un 6,7%, con lo cual esa estrategia de un inversor como David Tepper de apostar por activos alternativos en gran parte de la cartera, pues merece la pena. Y esto es algo que yo he empezado a hacer ya y que quería compartiros con todos vosotros como potencial estrategia de inversión pensando en 2025, y hay que empezar desde ya, aunque sea de poco a poco, y yo lo voy a hacer de poco a poco con todos vosotros. Como bien decía, esto antes era imposible, hacer estrategias como las que hace David Tepper y otros grandes inversores, y viendo cómo está el termómetro del riesgo de cara al año que viene, no era algo que pudiera hacer el inversor retail, el inversor minorista como tú y como yo, pero ahora sí que lo podemos hacer, y yo personalmente, y lo he compartido históricamente con todos vosotros, lo podéis hacer a través de Mintos. Mintos es un broker regulado por el regulador europeo, con todos los estándares de seguridad, listado en CNMV para operar en España, es decir que para mí me parece que es una plataforma que merece la pena para invertir en activos alternativos, invertir en bonos, invertir en préstamos. Y como veis, he hecho una aportación de 500 euros aquí a la plataforma, y ya he hecho mi cartera automatizada de préstamos para hacer algo similar a lo que hacen inversores como David Tepper. ¿Y cómo lo he hecho? Pues tienes que hacer un test de idoneidad, un test en el que se marca tu perfil de riesgo, y automáticamente dices cuánto dinero quieres invertir. Yo he invertido 250 euros inicialmente en este tipo de cartera, y como veis, si me voy al perfil de invierte y me voy a préstamos en la plataforma, veis que ya he hecho esa mitad del dinero que he metido dentro del broker. Y como veis, ya he hecho mi cartera. Vosotros podéis, con vuestro perfil de riesgo, asumir más o menos riesgo. Yo he asumido bastante riesgo porque quiero dar esa chispita a la cartera, y porque si me está dando esto más de un 10% anualizado, que es lo que me debería ofrecer, creo que me merece la pena asumirlo. Luego, pues si tengo pérdidas, ya compensaré en otro año, porque esto, lo bueno es que te construye la cartera de préstamos automatizada en función a tu perfil de riesgo. Y como veis aquí, inversiones pendientes, si me voy a la cartera, veis cómo se está configurando mi cartera. Tengo préstamos de vehículos, préstamos comerciales, préstamos personales, estoy invirtiendo en esa serie de préstamos y me lo hace directamente la plataforma. Pero es que además podéis invertir en bonos, por cerrar un poco todo esto, y el tipo de inversión arriesgada que se pueda asumir en 2025, cada uno asumiendo hasta dónde quiera arriesgarse. Pues como veis aquí, si me voy a invertir en bonos, le damos a empezar, y antes vi, y ya hice un vídeo short en YouTube sobre los 3 mejores activos alternativos pensando en 2025, y uno de ellos, evidentemente, era el ID Finance, que nos está dando un 9,5% a vencimiento, que es el 25 de septiembre del 2025. Obviamente, recordemos que toda inversión conlleva un riesgo, que hay que asumir este tipo de riesgos si lo queremos hacer. Yo simplemente lo que comparto es lo que a mí me parece interesante, no es una recomendación de inversión. Luego cada uno
decide. Y yo lo que voy a hacer es invertir esos 250 euros en este producto a vencimiento, como veis aquí, le damos a continuar, le damos a confirmar y ya tendríamos procesadas las inversiones. Y tengo una cartera automatizada en préstamos, que es lo que hace David Tepper, y luego invertir en bonos. Y antes era impensable hacer este tipo de inversiones con plataformas como Mintos. Así que, ¿queréis beneficiaros de todo esto como yo he hecho y veis alternativa como ofrece David Tepper? Os dejo el enlace a la plataforma en la descripción del vídeo para que pinchéis y os la podáis descargar, y también en el comentario fijado de YouTube. Creo que merece la pena, y además, si invertís 1.500 euros antes del 11 de diciembre, recordemos que tenéis 15 euros de regalo, para que lo sepáis que está esa promoción, así que ahí lo tenéis debajo para que podáis beneficiaros de todo esto. ¿Y por qué hacer este tipo de inversiones? Os vais a preguntar, ¿cuál es el contexto pensando el año que viene y que nos están diciendo las casas de apuestas? Pues las casas de apuestas ahora mismo, esto es muy llamativo, porque el 39% de los que invierten en casas de apuestas y que acertaron con la victoria de Donald Trump, ahora dice que no va a haber recesión económica antes del 2026. Es decir, que 2025 va a ser un año, por lo pronto, limpio. Eso es lo que están diciendo las casas de apuestas y cómo están posicionados los inversores. Es decir, risk on, hay ganas de gastarse la pasta. Hay un montón de dinero en fondos monetarios que a lo mejor empieza a moverse hacia small caps, hacia activos de más riesgo, por lo menos en la primera parte del año, teniendo sustos en el camino que los va a haber. Y hay posibilidades de que la burbuja que se está gestando poco a poco en la renta variable norteamericana pinche. Pero en el camino hay que buscar esas alternativas que nos den un poco de salsa, porque si precisamente la bolsa empieza a descontar rentabilidades menores en 2025, hay que empezar a mirar otros activos desde mi punto de vista, que es lo que decía anteriormente. Y este es el contexto que vemos para el año que viene. Mirad cómo el índice de sorpresas económicas de Citi se encuentra en terreno positivo después de haber estado en negativo desde gran parte del 2024, y ahora parece que ese camino en el corto plazo se ha despejado. La última vez que lo vimos en ese terreno positivo y tirando hacia el alza fue durante todo el 2023, que recordemos que no hubo recesión económica en Estados Unidos. Luego volvió a entrar en negativo, hay incertidumbres, todos los conflictos de Oriente Medio, de la guerra de Ucrania, que vamos a ver hacia dónde evoluciona, pues afectan positivamente. Es decir que si el índice económico de Citi nos apunta a una situación más o menos calmada, vamos a tener muchos meses del 2025 sobre el papel y sobre la base en la que las nubes no van a estar en nuestro camino. Recordemos, información también que os traslado, que la mayoría de los bancos de inversión está optimista, incluso los permabajistas como Mike Wilson de Morgan Stanley ya están súper optimistas pensando en el año que viene. Esto nos hace ser cautos o ligeramente cautos con respecto al comportamiento de la bolsa que veremos en diciembre del 2025. Y que por eso, pues, grandes inversores están yendo de Estados Unidos. Michael Burry, David Tepper, Warren Buffett en el mayor nivel de cash de su historia, George Soros también reduciendo algunas posiciones y pivotando a otras regiones. Entonces, igual, y esto es una hipótesis, la bolsa de Estados Unidos a lo mejor tiene rentabilidades positivas en 2025 con ese apetito por el riesgo, pero a lo mejor el risk on se mueve a otra serie de activos, que es lo que están viendo ahora los grandes gurús. Igual lo que dice David Tepper de compra todo en China tiene sentido. O igual lo que dice David Tepper de hay que meter más dinero en activos de renta fija con más exposición al riesgo, o en préstamos, o hacer una cartera de este tipo, pues puede tener importancia, ¿no? Y puede pensarse como algo que es realmente interesante si nos centramos en el año que viene, que ya hay que configurar la cartera pensando en el año que viene. Y este es el contexto, ¿no?, que vemos de la exposición al riesgo y el panorama un poco más despejado en términos de economía y por consiguiente también de mercados. Obviamente esto se refleja en el apetito que está habiendo en los activos digitales. Si observamos ahora mismo las entradas a los ETFs de Bitcoin y más en concreto al de BlackRock, que el ETF de Bitcoin de BlackRock es el más demandado del mercado desde que salieron los ETFs al contado, lo que observamos en la semana pasada es las mayores entradas de dinero en ETFs de Bitcoin de la historia, que su historia es corta, pero mirad el pastizal enorme que se ha movido. Y esto quiere decir que, uno, el recorrido todavía puede llegar a más, y dos, que a menos que tengamos un evento repentino que nos tumbe a todos, que esto en algún momento va a pasar,
sobre todo con las valoraciones que se están alcanzando en Estados Unidos, hay posibilidad de que esto se amplíe y beneficiémonos, ¿no?, desde el punto de vista de la inversión, en mi opinión personal y viendo el contexto. Tenemos un 2025 bastante positivo pensando en términos de rally de final de año, es bastante positivo. Las casas de análisis, incluso las más independientes, están diciendo esto va a continuar, ya no solo con este rally de Acción de Gracias y con conseguir nuevos máximos históricos en el SP500, en Nasdaq también se está cocinando más posibilidades alcistas, sino en clave de inicios del 2025. Y en esos inicios del 2025 a lo mejor toca rotar algo la posición de cartera. Recordemos que el porcentaje de small caps por debajo de su media a largo plazo, de su cotización a largo plazo, están en el nivel más bajo desde los años 80. Y esto lo que quiere decir es que en algún momento eso también va a revertir y va a haber una rotación de large caps a compañías más pequeñas con exposición más doméstica en Estados Unidos. Y ahí entra también el mercado crediticio, si se alivian las condiciones de financiación por parte de la Reserva Federal hasta cierto punto, no algo más, pero si con los tipos que tenemos ahora, si bajan un poquito más, algún puntito más, todo lo que bajen va a beneficiar a small caps, a beneficio por el riesgo, a otra serie de activos. Y no necesariamente tampoco en Estados Unidos, sino también en otros campos, ¿no? Entonces, irse a otra clase de activos puede tener cierto grado de interés desde el punto de vista de un inversor, tanto institucional como particular. Y los institucionales antes se sumaban a ese barco de las inversiones alternativas, de préstamos, de bonos, y previamente para los inversores particulares esto era impensable. Por eso ahora que tenemos esa posibilidad y que lo podemos hacer a través de Mintos, creo que merece la pena, viendo cómo está el contexto, los flujos de fondos hacia dónde están yendo, que es hacia el apetito por el riesgo, y aprovecharnos de esta automatización, que tiene un riesgo, por supuesto que lo tiene, pero también lo tiene la inversión en bolsa, también lo tiene la inversión en bonos, también lo tiene la inversión en futuros, en opciones, en todo. Hay que saber hacerlo con cabeza y precisamente al amoldarnos al perfil de riesgo que tenemos, creo que es un activo y creo que es un producto que, en mi opinión personal, y no es una recomendación de inversión, merece la pena. Lo tenéis ahí abajo, de nuevo, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para aprovecharos. Dicho esto, espero que os haya gustado este tipo de contenido. Siempre creo que hay que hablar de posibilidades de inversión según qué plataformas para obtener el mayor potencial posible. Es mi valoración con respecto a lo que tenemos que hacer de cara al 2025, y que si queréis que analice otras cuestiones con respecto a este tipo de inversiones, dejádmelo ahí abajo en comentarios. También si queréis ver cómo evoluciona la cartera de cara al próximo mes, para que veáis qué rentabilidades puede ir ofreciendo de cara al futuro, hacer este tipo de aportaciones, también me lo dejáis ahí abajo en comentarios, y dejad vuestro like si os gusta pues este análisis de lo que hace David Tepper, los grandes inversores, los flujos de fondos que hay. Dejádmelo ahí en comentarios y suscribiros al canal si no lo conocíais, y para que tengáis el aviso de cada vez que publico por aquí vídeos. En fin, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya sido de vuestro interés, siempre pensando en todos vosotros.